a escucharla más tarde, la reunión. Sí, claro, yo se la subo hoy mismo la grabación para que ustedes la puedan visualizar de una vez y pues tengan como más tiempito, ¿listo? Listo, te agradezco mucho. Bueno, Hombre, una chicos, preguntita. dime. Tú dijiste ahorita que ibas a hacer que una actividad de evaluación. ¿Eso va a ser que media horita de la clase? No, ahorita Oh, después de la explicación del tema del día de hoy, de los puntos 22 y 23, que quedaron pendientes pues en el informe pasado, ¿listo? y eso toca, digamos, tú lo subes a la plataforma y uno No, realiza no, esa no, no. actividad. Esa va a ser mediante un código QR. Son unas preguntitas ahí didácticas. No se preocupen, no se preocupen. No, pues yo pregunto es porque voy conduciendo. Entonces, es por eso. Por favor, ¿quién tiene el micrófono encendido? Bueno, chicos, entonces vamos. Acá les voy a compartir pantalla, ¿listo? Entonces, la clase de hoy dijimos que el informe iba a ser hasta, bueno, lo que llevamos de la clase pasada, que fue el tema del informe que vamos a presentar ahora, ¿verdad? Entonces, dijimos que íbamos a trabajar en la clase pasada o en la sesión del lunes pasado, íbamos a trabajar hasta el tema, hasta el punto número 21. Que hacía parte al análisis de las características fundamentales y de mejora de las políticas contables, ¿cierto? Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar el tema de la definición de los elementos de los estados financieros, criterios de reconocimiento, medición, presentación, revelación del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, y la descripción o presentación de la revelación de estados financieros. ¿Listo hasta allí? Entonces, en la plataforma de Sajuna, nosotros vamos a poder visualizar que esa actividad está para poder acceder a ella, ¿verdad? Que les había dicho la clase pasada. Entonces, tenemos que cargue acá. Es muy importante que lean entonces, vamos a estar acá. El tema de los registros contables y el tema de los devengos contables y no contables. Entonces, acá en el sitio van a acceder, bueno, acá está un poquito como más gráfica porque en el PDF también está, pero está un poquito como más, acá está como más especificado en el tema de la introducción, los documentos, por ejemplo, cuáles son los libros contables, porque el tema de el tercer capítulo se trata sobre eso. ¿Cuáles son los libros y documentos contables? Concepto, características, cuál es un comprobante de apertura, el libro de inventarios, cuál es, el libro diario, libro mayor, libro auxiliar, listo. Este capítulo sí lo vamos a estar desarrollando para entrega del informe. Entonces, por eso es importantísimo que leamos este tipo de información que tenemos acá, porque acá encontramos absolutamente todo. Entonces, para el momento de empezar con el balance de apertura y eso que ya empezaríamos el próximo lunes, es indispensable saber cómo lo vamos a manejar. ¿Listo? Entonces, también muy importante lo que les voy a decir ahorita. Entonces, para el tema de los estados financieros es súper importante el plan único de cuentas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el plan único de cuentas? Es un sistema ordenado, codificado que permite clasificar, registrar y controlar todas las operaciones contables de la empresa de una manera uniforme. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿por qué? La finalidad es garantizar
que la información contable pues esté bien organizada. Ahora con los nuevos software contables, si tenemos esa información, nos va a botar automáticamente la elaboración de los estados financieros. ¿Listo? Nos va a permitir comparar la información que tenemos con otras empresas y sobre todo vamos a poder cumplir con las normas legales y fiscales que actualmente nos piden. Las principales clases, lo que vamos a encontrar en el Plan Único de Cuentas, es las clases de la 1 hasta la 7. ¿Listo? La clase 1 siempre será el tema de los activos, lo que posee la empresa. En bancos, en caja, en inversiones, lo que los clientes me deben, cuáles son los inventarios que tengo, cuál es la propiedad, planta y equipo. ¿Listo? La 2 son los pasivos, es lo que la empresa está debiendo. Por ejemplo, lo que le debemos a los proveedores, lo que le debemos a los bancos. El patrimonio es lo que nos va a resultar de la suma de la resta, bueno, si el activo menos el pasivo nos debe dar el patrimonio, listo, lo que es realmente de los dueños. La clase 4, que serían los ingresos, son las ventas que obtenemos o los ingresos que obtenemos por la prestación de un servicio o venta de un producto. ¿Ok? Los gastos son aquellos en los que incurre la empresa. Ejemplo, pagos de nómina, es lo que más se ve, el tema de intereses y todo eso cuando nos cobran, ¿listo? Los costos de venta, para algunas empresas se maneja en la 6, para otras se maneja en la 7. ¿De qué depende esto? Los costos de venta de la 6 prácticamente son para las empresas comerciales que se dedican a comprar y vender productos. Los costos de la cuenta número 7 o de la clase número 7 son para los costos de producción. Entonces, esto depende del tipo de empresa que estemos. Ejemplo, las empresas manufactureras utilizan esto porque ellos tienen muchos procesos de elaboración de productos, entonces deben manejar los costos de producción. ¿Listo? Entonces, el PUC tiene una jerarquía, tiene unos niveles. Entonces, el dígito 1 nos va a indicar la clase. ¿Listo? Entonces, número 1, activos. Los 2 dígitos siguientes, por ejemplo, 11. Entonces, la clase número 1 está por 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta llegar hasta el 19. ¿Listo? Entonces, los 2 dígitos siguientes serían 11, que sería el grupo de disponible o equivalente al efectivo, como se llama actualmente. Después de eso tenemos los 4 dígitos siguientes que corresponden, ejemplo, 11, 20, bancos nacionales. Los 6 números después serían 11, 20, 05, 05. Y después seguiría, o en el tema de cajas, 110505. Después de 6 números se iría a llamar los auxiliares. ¿Por qué se manejan auxiliares? Porque muchas veces necesitamos discriminar porque manejamos varios bancos. Entonces, o varias cajas en su defecto. Entonces, o varios clientes. Entonces, por ejemplo, los clientes, que es la 13, entonces sería 130505.01, es decir, cliente Cafán. Cliente .02 sería otro nombre de cliente. Entonces, por ejemplo, acá que es con el .01, Banco Bogotá, .02 sería Banco Colombia, .03, Banco de Vivienda, porque muchas veces, dependiendo de la actividad económica, recibimos pagos a diferentes cuentas. Entonces, por eso es muy importante manejar el tema de los auxiliares. Esto demuestra que el PUT funciona jerárquicamente como una pirámide, ¿listo? Entonces, tenemos lo que es clase. Por favor, quien tenga el micrófono me colabora. Gracias. Importancia del PUC en la práctica. Entonces, permite registrar correctamente cada transacción. Evita errores de clasificación, es decir, no podemos estar registrando una venta que es de la
cuenta número 4, que es de ingresos, la vamos a registrar en una cuenta número 5, que sería un gasto. Entonces, por eso es muy importante manejar el PUC. Facilita las auditorías y revisiones y revisorías fiscales y sirve como una base de datos para los estados financieros. Entonces, con los software contables, dependiendo de cómo tengamos estructurado el plan único de cuentas, los estados financieros nos saldrán exactamente iguales. En relación a la normativa, entonces, según ahora con las NIF, se pueden adaptar un catálogo de cuentas. Anteriormente, el PUC nace con el decreto 2650 de 1993, que estableció que las 1 eran activos, las 2 son pasivos, las 3 patrimonio, ¿listo? Pero entonces las empresas con el NIF, con la NIF que se empezó a adoptar en Colombia a partir desde el 2015, lo podemos adaptar, pero le podemos cambiar los nombres, pero como en sí, la naturaleza de las cuentas siempre será la misma. Entonces, ahora el PUC referente a los estados financieros. Entonces, cuando hablamos y afirmamos de la clasificación del plan único de cuentas, está alineado con los elementos de los estados financieros, significa que su estructura está organizada conforme a los mismos componentes que conforman la información, ya sea del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la clase 1 corresponde a los activos, que son los bienes y derechos de la empresa. Estas cuentas alimentan directamente el estado de situación financiera, que sería el primer estado que uno debe presentar. Ejemplo, cajas, bancos, cuentas por cobrar e inversiones. Inversiones, que sería la cuenta número 12. Cuentas por cobrar son nuestros clientes, que sería la cuenta número 13. Los pasivos, que es la clase de la clase 2, serían los pasivos, que incluyen las obligaciones. También se presenta en el estado de situación financiera. Y la clase número 3, que es el patrimonio, que representa los aportes de los socios y las utilidades acumuladas, también se refleja en el estado de situación financiera. Entonces, allí van lo que es el capital social, las reservas y la utilidad del ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las clases que hacen parte del estado de situación financiera? La clase 1, activos; la clase 2, pasivos; la clase 3, patrimonios. Listo, ahora vamos con la clase 4, que sería ingresos, que es el incremento económico en el periodo. Están conformadas estas cuentas. La cuenta 4 ya empieza a conformar el estado de resultados, o anteriormente llamado estado de ganancias y pérdidas. Listo, entonces los ingresos es lo que va a recibir la empresa por la venta o prestación de un servicio, dependiendo de la actividad económica a la cual se desarrolle. Listo, entonces vamos con la clase número 5, gastos. Son las erogaciones necesarias para operar la empresa. Estas también forman parte del estado de resultados. Entonces, los gastos en los que incurre la empresa, ejemplo, los pagos de nómina, los gastos de venta, gastos de servicios públicos, todas esas son erogaciones o son salidas de dinero, salidas de flujo de efectivo que me están afectando directamente el estado de resultados. ¿Listo? Y tenemos la clase 6 y 7, que son los gastos. 6 para empresas comerciales, 7 para empresas manufactureras. Entonces, acá se determina el costo de adquisición. Es decir, que si tengo una empresa que se dedica a la compra y venta o comercialización de equipos tecnológicos, entonces el costo de mi equipo es a cómo lo voy a comprar. Entonces, para eso me sirve esa clase, para determinar cómo estoy comprando los equipos y a cómo los voy a vender, para determinar el margen de utilidad. Entonces, estas también van en el estado de resultados. Entonces, 1, 2 y 3, estado de situación financiera. 4, 5, 6 y 7 serían el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. ¿Listo? ¿Por qué están alineados? Porque las cuentas PUC no están organizadas al azar. Cada clase corresponde a un elemento contable definido y a un marco conceptual.
¿Listo? Ahora, de todo esto, del PUC vienen los estados financieros. Entonces, una empresa debe presentar 5 estados financieros, sin omitir cualquiera, porque estaría incumpliendo la norma. Entonces, la visión general de estos estados es el de situación financiera, lo que tiene, que debe la empresa y que es de los dueños. El de resultados, cuánto vendió, cuánto gastó y cuánto costó y cuánto ganó o perdió, porque algunos se pueden dar en pérdidas. El de cambios en el patrimonio explica cuál ha sido el cambio en el capital de los dueños durante un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. El flujo de efectivo, cuánto dinero real entró y salió. Listo, en 3 categorías: operación, inversión y financiamiento. Operación, lo que vende; inversión, inversiones que tenga; y la financiación, los pagos que realizó. Las notas a los estados financieros o notas de revelación es el contexto de todas las políticas contables, los juicios y los detalles. Entonces, en estas notas yo voy a discriminar paso a paso cuáles fueron cada uno de esos ítems, por qué tanta plata en la caja, por qué, a qué se equivalen los ingresos que tuve durante el año, a qué actividad, si manejo 2 o 3 actividades, cuántos ingresos fueron por la actividad principal, cuántos fueron los ingresos por la actividad secundaria. O sea, las notas de revelación lo que me van a hacer es explicarme explícitamente de dónde proviene cada rubro. Entonces, los estados deben tener condiciones que se deben cumplir. Deben ser claros, comprensibles, para que todos los usuarios lo puedan entender. Comparabilidad, porque las cifras deben, empresas que son, pues que tienen ya un tiempo de estar funcionando dentro del mercado, comparan de un año a otro cómo les fue. Uniformidad, deben ser las mismas políticas contables de un año al otro, a menos de que haya una reforma que diga que ya las políticas cambiaron. Materialidad, solo revela lo que impacta las decisiones del usuario, y fiabilidad debe ser libre de errores. ¿Listo, chicos? Entonces, un ejemplo práctico es la empresa XYZ durante el año 2025 tenía en activos, lo que es efectivo, 15 millones. Cuentas por cobrar a sus clientes, 25 millones. En inventarios tenía 40 millones y en propiedad, planta y equipo tenía 20 millones. Para un total de activos de 200 millones. Ahora, el pasivo. Le debo a los proveedores 30 millones. Tengo unas obligaciones con los bancos por 50 millones. El total de mis pasivos son 80. Ahora, el capital social que traigo son de 70 millones y durante todos estos años atrás he obtenido unas utilidades acumuladas de 50 millones. El total del patrimonio me da 120. Entonces, la fórmula que es activo es igual a pasivo más patrimonio, en esta ocasión nos está dando igual, ya que el activo son 200 millones, el pasivo y el patrimonio también me están dando ese resultado. Entonces, este sería el primer estado de situación financiera que tienen las cuentas 1, 2 y 3, o las clases 1, 2 y 3. ¿Listo? Ahora, vamos con el tema de este punto, estado de resultados. ¿Hay alguien esperando por ingresar a la reunión? No, señora. Listo, entonces ahora vamos. Hasta el momento estoy siendo clara, chicos, con eso. ¿Alguna duda hasta allí? Todo claro, sí, señora. Listo, seguimos con el estado de resultados, que ahí involucran las cuentas 4, 5 y 6. Entonces, la empresa obtuvo ingresos durante el año 2025 por 300 millones de su actividad principal.
tuvo unos costos de 180, me da una utilidad bruta y de allí debo descontar los gastos administrativos y los gastos de venta para un total de utilidad neta en el periodo de 60 millones. Es decir, que a 31 de diciembre, eso fue lo que me tuvo que haber quedado de utilidad para hacer la distribución. Ahora viene el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, venía con un saldo inicial en capital de 70 millones. Listo. Traía unas utilidades del año 2024 de 30 para un total de 100 millones. Las utilidades de este periodo, ¿cuánto fueron? 60 millones, tal cual como me lo demostró el estado de resultados. ¿Listo? Este valor, un total de 60 millones. Entonces, ahora el saldo final. Tengo 60 millones de capital, las utilidades 30 que tenía, más 60 serían 90. Y unos dividendos, estos dividendos son los que se repartieron en los socios. A cada socio le correspondió a uno el 50, al otro el 20. Eso depende del porcentaje de participación que haya tenido dentro de la empresa. Entonces, el saldo final serían 50 millones. Es decir, que para el próximo año, acá en las utilidades, estos 50 millones deberían verse reflejados en las utilidades en el saldo inicial. Y es igual este valor de acá. Entonces, al final del ejercicio vamos a tener 120 millones. Entonces, es decir, que el capital para el próximo año ya no es 70 millones, sino que será 120 millones, porque es por eso se le dice estado de cambios en el patrimonio. Nos va a cambiar cuánto es nuestro patrimonio actual año a año. Ahora viene el estado de flujo de efectivo, que es el que me muestra cuántas fueron las entradas y salidas reales. Entonces, las actividades de operación, 55 millones. Es decir, yo hice unos cobros, hice unos pagos, le pagué a mis proveedores, le pagué a mis empleados, cobré todo lo que me debían, las ventas que hice, 55 millones me quedaron. De esos 55 millones, yo hice una salida, de una inversión, compré maquinaria y hice unos pagos al banco por 15 millones. Es decir, que me aumentó el efectivo en 20 millones. ¿Por qué? Porque no me está dando una pérdida, sino que decir que este efectivo me está aumentando. Puede que anteriormente yo no hubiese tenido esto, pero me hubiese dado pérdida. ¿Listo? Entonces, yo tuve unas operaciones durante el año, hice unas inversiones y tuve una actividad de financiación, unos préstamos y al final me está quedando eso para aumentar mi efectivo y equivalente. Ahora sí, Pregunta. dime. En ese caso que estás dando el ejemplo, me imagino que está desgastando, digamos, ¿cómo te explico? Haciendo gastos, ¿por qué no va a disminuir? Sino que me dice que está aumentando. Lo que pasa es que, mira, de ejemplo, vendimos 300 millones de todo, hicimos el pago de todo, ya cobramos, ya, y nos quedó como algo neto de 55 millones. ¿Listo? Tenemos 55 millones, pero para eso tendríamos que comparar este flujo de efectivo con el del año anterior. Puede que el año anterior a mí no me haya quedado un efectivo y equivalente, porque mira que acá al principio me decía que yo había empezado el año con efectivo con 15 millones. ¿Listo? Entonces, ya para el año siguiente no voy a tener 15, sino que acá me están diciendo que voy a tener 20 millones. Me está aumentando en 5 millones más. Pero entonces, esto sería lo que tú te vas a llevar. Porque ya hiciste todas las erogaciones necesarias para que te pudiera aumentar ese efectivo y ese equivalente que tienes dentro de la empresa. ¿Listo? Ok. Ahora, el estado número 5 como tal, este es un estado de notas a los estados financieros o notas de revelación. Entonces, yo acá te voy a mostrar, se van a explicar todos los 4 estados anteriores en contexto de cifras y eso, listo. Por ejemplo,
me dice que los ingresos fueron de 300 millones. Entonces yo ahí digo, la empresa XYZ SAS obtuvo durante el año 2025 ingresos por 300 millones discriminados así. Actividad principal, compra y venta de electrodomésticos, 200 millones. Actividad secundaria, prestó un servicio de transporte, 50 millones. Tiene 3 actividades, la tercera actividad 50 millones. Listo, entonces, a mí lo que me va a reflejar en números en los estados, las notas, lo que va a hacer es discriminarme paso a paso lo que yo estoy haciendo dentro de la empresa y de dónde estoy obteniendo cada rubro. Entonces, por eso muchas veces cuando las empresas van a solicitar créditos, les van a hacer auditoría, se van a presentar algunas licitaciones y cosas así, es súper importante tener las notas de revelación, porque allí me especifica paso a paso de lo que la empresa está haciendo. Por eso también es muy importante que esté entrelazado con el tema de el plan único de cuentas. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, no, es que yo en bancos por el renta vivienda recibí 500 millones y en Bancolombia 300 y en Banco Bogotá 100. En una auditoría me van a llegar y me van a decir, bueno, muéstreme los auxiliares de esos bancos y vamos a mirar el movimiento que tuvieron, porque usted me está diciendo que se tuvieron tantos ingresos en cada banco. ¿Sí? Entonces, que las ventas le realicé a tal cliente. Entonces, muéstreme en la 4175, que es la de ventas, cuál ha sido, la 4135, cuáles han sido el historial de ventas que usted le ha hecho a esa persona, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante entrelazar el plan único de cuentas para que así se me vea reflejado en los estados financieros. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora teniendo en cuenta esto, les preparé una actividad de aprendizaje o bueno, una actividad, un quiz, una evaluación. No sé, acá pueden escanear con sus teléfonos el código QR que les voy a mostrar a continuación. Si no, pueden ingresar a la página de Quizzes y no se tienen que loguear ni nada, sino que tienen que escribir este número, 697167, o escanean desde sus teléfonos este código QR para que le demos como conocimiento a la actividad o a la explicación de los estados financieros y el plan único de cuentas. Profe, yo ingresé un poquito, buenas noches, qué pena. Buenas Yo ingresé un noches. poquito tarde y creo que me perdí como el inicio. ¿Nos podrías recordar, porfa? Sí, claro, mientras que los compañeros van iniciando, me van ingresando, entonces, al principio se trató, ¿cómo? Ah, ya les colocó de nuevo el código QR. Listo, acá está. Entonces, al principio, ¿qué fue lo que se explicó? Como el tema de el plan único de cuentas, que tiene 6 clases, que la 1 es el activo, la 2 es el pasivo, la 3 es el patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 y 7 costos. La 6 normalmente se utiliza para las empresas que se dedican a la actividad comercial, compra y venta de productos. Y la 7 para las empresas manufactureras que se dedican a transformar productos. Esto porque ellos tienen como un proceso de transformación mucho más amplio. También se trató que, por ejemplo, las cuentas 1, 2 y 3 alimentan directamente el estado de situación financiera. Las de 4, 5 y 6, el estado de resultados. Entonces, hasta allí fue como la primera parte. Y pues que era muy importante, ya que pues de allí, de cómo le demos el manejo al plan único de cuentas, depende que, por ejemplo, los estados financieros me salgan bien para el tema de alguna auditoría,
alguna revisión, las empresas que de pronto quieren pedir saldos a favor ante la DIAN, todo eso se lo van a pedir, que discriminen, que estén discriminadas las cuentas con los auxiliares. Por ejemplo, tenemos la clase 1, listo, vamos a tener que son los activos, tenemos luego 1120 que viene siendo el grupo de bancos, 112005 bancos nacionales, 112005.01, eso es lo que me va a mí a diferenciar cuál va a ser el banco por el cual voy a hacer transacciones. Listo, ejemplo, muchas veces ahora todo lo estamos pagando por transferencias, entonces hazme la transferencia al Banco Bogotá, hazme a Bancolombia, hazme a la vivienda. Entonces, por eso es muy importante para el tema de conciliaciones también mirar el movimiento de los bancos. Entonces, de allí, pues, se desglosa, del plan único de cuentas, se desglosa prácticamente todo. Anteriormente era con ahora pues ya estamos en la opción de NIR, cuando dicen que pues podemos darle el manejo que queramos al plan único de cuentas, no es necesario que banco se llame 110510 o 110520, no, eso es el número que le queramos dar, pero normalmente las empresas se guían por eso, porque es como la forma de comparar con otras empresas cómo les va. ¿Listo? Ok, sí, señora. Bueno, chicos, tengo 35 participantes. Vamos a darle con estos 35, empezar. ¿Listo, chicos? Tienen 2 minutos por pregunta para responder. A medida que yo revise que ya todos respondieron, voy a dar el cambio de pregunta si ya todos respondieron. ¿Listo, chicos? Para que estemos muy pendientes ahí. ¿Listo? Bueno, pues 1, 2, 3, vamos a empezar. 38, ¿alguien más? ¿Cuántos tengo en sala? Tengo 55, nada más se han conectado 38 estudiantes, 38 aprendices, por favor. Esto nos sirve como una pausa activa, no se coloquen nerviosos, es para afianzar conocimientos. Ustedes saben que muchas veces uno la práctica, todo lo lleva, como el conocimiento lo afianza más con la práctica, con el tema evaluativo, entonces así se despiertan un poquito. Como para relajarnos un poquito, ser más Sí, abiertos. exactamente. Ahora pues las preguntas las vamos a ir respondiendo. Porque es esa, listo, igual, acá me va a salir quién va ganando, quién tiene el porcentaje más alto, listo. No significa que si usted responde bien, no quiere decir que porque no quedó de primero. Lo que pasa es que le va a dar porcentaje más alto a las personas que respondan bien y que respondan pues en el menor tiempo posible, ¿listo? Vamos a dar a las 46 empezamos. Listo, chicos. 1, 2, 3, vamos a empezar. Primera pregunta. El plan único de cuentas se define como un estado financiero obligatorio bajo NIF, un sistema ordenado y codificado para clasificar y registrar operaciones contables, un informe tributario anual, un manual exclusivo para empresas industriales. Instructora, buenas noches. Mientras terminan de Buenas responder mis noches. compañeros, yo tengo una dudita con respecto a la retroalimentación de la actividad. No sé si me pues, la podría responder por aquí.
Sí, claro, esa retroalimentación la vamos a tratar ahorita al final de la clase, cuando Ah, ya hayamos definido el tema de este siguiente informe, ¿listo? ah, No se listo, listo, preocupen dale, que acá muchas vamos a gracias. atender todas las, las inquietudes que tengan, porque yo sé que son ¿Me recuerda cuál es el código para abrir? Está arriba, compañero, es 697167. por quizzes. 697167, ahí está la primera pregunta. Van 44 personas de las 50 y faltan 15 segundos para que se acabe. Por favor, responder, si no les va a quedar en cero. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta era la número B, un sistema integrado y codificado para la clasificación y y registrar las operaciones contables. ¿Listo? Siguiente, pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una clase principal de PUC? Clase activos, pasivos, presupuesto, patrimonio. Chicos, si lo saben, no importa, no se queden sin contestar, ¿listo? No hay problema. Esto es para que todos vayamos afianzando el conocimiento, para que todos estemos allí, porque pues yo sé que no son cosas de que se puedan aprender de un momento a otro. Algunos sí tienen conocimiento, otros no. Entonces, es por eso, chicos. Entonces, no importa que les quede mal. ¿44 de 51? ¿10, 9, 8? Listo, la respuesta correcta era presupuesto. En la estructura jerárquica de PUC, el código 1105 corresponde a 1105, clase, grupo, cuenta o subcuenta. ¿36 de 51?
44 de 52, faltan 4 segundos. Listo. Entonces la respuesta correcta era la C. Cuenta la clase 1, el grupo es 11, la cuenta 1105. Las subcuentas ustedes saben que son de 6 dígitos y auxiliares más de 6. Siguiente. La clase 4 del PUC corresponde a gastos, ingresos, costos o patrimonio. Esta sí está muy fácil. Cuarenta y tres de 52. Seis aprendices no me están respondiendo. Siempre me sale respondido por 46. Listo, la respuesta correcta era 4 ingresos. Entonces, los gastos son la cuenta número 5, los ingresos la 4, los costos 6 y 7, el patrimonio 3. Siguiente pregunta. La cuenta de activo, pasivo y patrimonio alimentan directamente el estado de resultados, flujo de efectivo, situación financiera o notas a los estados financieros. Treinta y uno de 52. Para las próximas, ya sé que no les voy a dar tanto tiempo. La respuesta correcta es la C.
Estado de situación financiera. Siguiente. Según la NIF para pymes, una empresa debe presentar obligatoriamente 3 estados financieros, 4 estados financieros, 5 estados financieros, 6 estados financieros. ¿Listo? Son 10 preguntas, ya nos quedan 4 y listo. La respuesta correcta son 5 estados financieros. Situación financiera, de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros. Siguiente. El estado de resultados muestra principalmente la situación económica de una fecha específica, las entradas y salidas reales de efectivo, el desempeño económico durante el periodo o la composición detallada del patrimonio. Cuarenta y 45. Entonces, la respuesta correcta era el desempeño económico durante un periodo. Siguiente pregunta. En el estado de flujo de efectivo, la compra de maquinaria se clasifica como una actividad de operación, inversión, financiamiento o administración.
Listo, chicos, ya casi nos faltan 2 preguntitas más, 9 y 10. Listo, la respuesta correcta era inversión. La pregunta número 9. En el estado de cambios en el patrimonio, el saldo final debe coincidir con el estado de resultados, el flujo de efectivo, balance o estado de situación financiera, el libro diario. Estado de situación financiera, respuesta correcta. Las notas a los estados financieros tienen como finalidad principal reemplazar el estado de resultados, presentar únicamente cifras resumidas, explicar y complementar la información de los estados financieros o determinar el impuesto a pagar.
Listo, chicos. Entonces la respuesta era la C, explicar y complementar la información de los estados financieros. Listo, bueno. No se colocaron nombres, la persona que obtuvo 9 puntos, de segunda tampoco, la tercera fue Adriana, cuarta Alejandra, quinto Alejandro Ríos, sexta Alison, Andrea, Andrés. Bueno, chicos, mira acá, Andrés obtuvo la misma número de aciertos que la persona número 1, solo que la persona número 1 contestó mucho más rápido, entonces por ende le dieron como más puntaje. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que les haya gustado, que hayan podido afianzar un poquito más los conocimientos de este tema que tiene que ver con el Plan Único de Cuentas y el tema de los estados financieros. ¿Listo? ¿Qué tal les pareció? ¿Si les gustó o no? Para la próxima, menos tiempo. Estuvo súper, instructora, pero Estuvo entonces la chévere. cascarita fue la 9. Ahí perdí. Excelente, profe. Ah, bueno, para la próxima, colóquese el nombre. Excelente, profe, excelente. Listo, Bueno, Ay, a mí se me ya. desconectó. ¿Quién ganó? No sé quién ganó porque no tenía el nombre, no tenía el nombre, se había identificado nada más con cómo ingresar a la plataforma. Para la próxima ya saben. Bueno, chicos, entonces, vamos a establecer qué vamos a hacer en este segundo informe, ¿listo? Para el tema de la calificación y que no nos pase así como nos pasó con el primer informe. Listo, denme un momentico por acá y ya vuelvo con ustedes. Bueno, chicos, entonces les voy a compartir acá pantalla nuevamente. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, acá tengo unos criterios de evaluación. Entonces, empecemos a verificar desde acá. ¿Listo? Entonces, en la primera parte, por favor, va a ir el tema de la portada. Nombre de la institución, el tema del documento, el elaborado por, dirigido a, fecha y número de la versión. Este dirigido a las personas que están trabajando en grupo, por favor me relaciona en todo el grupo. Es que encontré una persona que estaban trabajando en grupo y no me relacionaron los dos nombres y hice pues como que doble calificación. Listo, chicos. Esperen un momento. En el tema del índice, por favor, citar a norma APA, señalando cada uno de los títulos que se están mencionando, porque muchos no lo hicieron. ¿Listo? La introducción es una introducción del informe a tema de forma general, es decir, de qué va a tratar el informe desde principio a fin. No es que me vayan a colocar una introducción súper larga, una introducción allí, no. Algo que sea corto, que llame el tema, que me explique, que me dé como una introducción de lo que yo voy a leer a continuación. Los objetivos. Estos objetivos hacen referencia a los objetivos del informe de la actividad de aprendizaje. ¿Listo? No los objetivos de la empresa. El desarrollo es la exposición de los argumentos, una muestra de datos o unas cifras, un análisis, ¿sí? Que contenga como una temática de lo que se va a desarrollar y una síntesis o conclusión de todo el informe en general. Listo, este sería el tema de la primera parte.
Y obviamente el tema de referencias bibliográficas, por estas me las van a relacionar al final con todas las referencias de todo el tema del informe. La presentación, ya saben cómo son los márgenes, el tema de sangría, esa norma APA, la versión 7. Por favor, muy ordenados en eso. O sea, en el primer informe hubieron como mucho desorden. Por favor, me suben el informe en un solo PDF. Que no me suban, por favor, el tema. Entonces, que no tenía, que me subía los documentos comprimidos, entonces eran como 10, 12 documentos y abrir documento por documento, a veces se volvía un sancocho, perdón la palabra, pero es que era así. Entonces, por favor, tratar. Yo sé que este va a ser mucho más fácil, ya tenemos una parte adelantada y también no vamos a tener que llenar formularios que nos distorsionen, que cómo los ingresamos y cosas así. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora sí vamos con el contenido del informe. El inicio, la primera parte es describir la normatividad vigente aplicable en el desarrollo. Entonces, va a ser un marco conceptual de la NID 8, uno de la NID 1, otro de la ley 1314 del 2010 y del 2009 y otro cuadro del decreto 2420 del 2015. Listo, chicos, que no sea que me encuentre nada más un cuadro donde me tengan relacionado todos. No, es un marco conceptual por cada NI, por cada ley, por cada decreto. Es decir, que tendríamos que presentarme 4 cuadros o 4 marcos conceptuales, como lo quieran hacer. Si lo quieren hacer en una tabla dinámica, bueno. Si lo quieren hacer por escrito en texto, también no hay ningún problema, pero que se me evidencie cada una de estas cosas bien discriminadas, por favor, con sus títulos, de qué trata, cuándo se aplica. Yo les envié como un resumen de la NIC 8, pero es un resumen como más explicativo. Entonces, lo pueden por medio de la IA, nos pueden generar resúmenes cortos que sean entendibles. ¿Listo, chicos? Claro, esa primera parte del inicio. Sí, señora. Instructora, una Listo. pregunta. Dime. Es que me confundí, ya tengo un poco adelantado, pero en el desarrollo yo puse eso que tú estás diciendo, lo que dice en el inicio, o sea que en el desarrollo del primer cuadro que hay que colocar. En el desarrollo en el desarrollo de la parte de acá, dice exposición de los argumentos, es una muestra de datos, de cifras, de análisis, documentos. Tenga en cuenta la temática que se va a desarrollar en cada capítulo. Entonces, usted va a escribir, para el desarrollo de esta actividad se va a hacer primero una descripción de un marco conceptual de las, ahí se me fue la paloma, de las ni tal y tal. En el capítulo 1 se va a desarrollar una ficha técnica o se van a dar a conocer ejemplo, cómo se va a crear la empresa, ¿sí? En el capítulo 2 vamos a hacer un marco normativo, listo. Entonces es como mirar la forma de resumir todo el capítulo 2 en esta parte, todo el capítulo 1, para que tú me des acá cómo se va a desarrollar de ahí para abajo todo el informe. Listo. Entonces es muy importante que le coloquemos por la parte, entonces, la primera parte, listo, que le coloquemos un título. Entonces ya cuando lleguemos acá, entonces ya cuando lleguemos acá, contenido del informe, entonces me van a mencionar inicio y empiezan con esto. Luego, capítulo 1, empiezan con lo que pide el capítulo 1, capítulo 2. Entonces así para ir distribuyendo la actividad en el informe y que nos quede todo de forma organizada. Listo, chicos, seamos muy ordenados en esa parte, porque en el informe pasado no hicimos esto y el orden estaba totalmente
en desorden. Entonces no había un orden, no había como una Instructora, ficha. disculpe interrumpirla, una pregunta. En el capítulo 1 dice ficha técnica, misión, visión. ¿Eso ya lo tenemos hecho en el anterior o toca hacerlo nuevamente con otro? No, ya es, por ejemplo, el capítulo 1 me dice ficha técnica de la empresa, nombre, número de identificación, objetivo, régimen. El régimen es muy importante. Algunas personas, algunos grupos me escribieron el régimen simple de tributación. Si me escogieron ese régimen es porque saben de qué se trata ese régimen o lo escogieron fue porque. Porque algunos me escogieron régimen ordinario, otros me escogieron régimen simple de tributación. Pero ¿por qué? Quiero saber el por qué me escogieron ese régimen. ¿Saben cuál es el tratamiento que se le da a ese régimen? ¿Por qué escogieron ese régimen? No escucho a las personas que tienen ese tipo de régimen. Si no lo saben, no hay ningún problema. Digan, no, es porque así me lo mostró internet, así me lo mostró la IA, no sé qué. Entonces, listo, no hay ningún problema. Profe, qué pena. Pues ahí en lo de régimen, no sé si estoy equivocada, no sé, pero pues yo al consultar, o sea, según yo, estoy haciendo una salsamentaria, ¿cierto? Entonces, Sí. como yo soy novata, no sé, hasta ahora estamos aprendiendo, pues yo sí en internet dije el régimen de una salsamentaria. No sé si lo embarré, pero es que como hasta ahora estamos aprendiendo. Sí, sí, sí. Obviamente por eso quería hacerle la pregunta, porque es que vi, no fue un solo grupo ni dos, fueron varios grupos, tanto de la ficha 1, de la ficha 91 como de la ficha 92, que me escogieron ese tipo de régimen. Entonces yo le Profe, dije, mínimo buenas debe noches. ser. Buenas noches. Profe, este régimen simple no corresponde a las pequeñas y medianas empresas. Pero es que, ejemplo, régimen simple, pues es para muy chicos. Lo común es que si estamos haciendo una empresa que se va a dedicar a comercialización de productos, tengamos en cuenta que va a ser una empresa que va a manejar inventarios, que va a manejar todo, que va a tener unos impuestos, que va a tener IVA, que los productos van a tener IVA, ya sea del 0, del 5 o del 19, van a haber algunos productos que sean exentos, listo, pero entonces el régimen debe ser ordinario para todos. ¿Listo, chicos? Entonces, las personas que tienen régimen simple de tributación, porfa, lo cambian a régimen ordinario. No va a tener ningún problema. Esa corrección no se las hice dentro del tema de la retroalimentación, porque yo sabía que muchos de pronto habían consultado y les había salido, era eso. En la próxima clase les voy a explicar de qué se trata cada uno de los regímenes. ¿Listo? Ahora, con el grupo de información financiera, también había grupos que sí estaban en el grupo 2, otros en el grupo 1. Hubo un grupo que me presentó, una persona que me presentó que pertenecía al grupo número 4. Grupo número 4 existe solamente para empresas del sector público que no se catalogan dentro del régimen 1, 2 o 3. Listo, chicos, entonces tengan en cuenta que el régimen 1 no vamos a pertenecer porque no somos una entidad pública, no cotizamos en bolsa de valores ni nada por el estilo. Entonces, para esto sería el grupo 2 o el grupo 3. ¿Listo? Régimen ordinario, grupo 2 o grupo 3. ¿Listo, chicos? Misión, Profe. visión, dime. Bueno, última cosita. Pues yo en mi defensa puedo decir que cuando yo busqué eso, obviamente el internet me explicaba por qué la salsamentaria es, digamos, simple, Sí. y ahí me especificaba. Porque ¿cómo qué resultados te votó del por qué era régimen simple de tributación? Profe, pues es que me decía que como era una empresa mediana. Pero es que eso no tiene nada que ver.
Después, el próximo, o si tengo tiempo ahorita, si alcanzamos, les voy a decir eso porque hay muchas cosas por avanzar. ¿Listo? O si no, por el grupo les dejo la retroalimentación. Si lo quieren dejar así, pues lo dejan así. Si lo quieren cambiar, lo cambien. ¿Listo? No hay problema por eso. Esta parte de los objetivos, muchas de las personas se me confundieron con los objetivos de la parte de arriba. La primera parte son objetivos de la actividad de aprendizaje o del informe como tal. Estos objetivos que me está mencionando en el capítulo 1 son los objetivos, el general, que es solamente uno, y los específicos, que pueden ser 2, 3 o 4. ¿Listo, chicos? Entonces, porfa, a muchos les hice corrección de que me definieran cuál era el objetivo general y cuáles eran los específicos. Estas políticas, habían grupos que tenían unas políticas como de ahí de la empresa, me parecieron chéveres también. Entonces, ya saben que acá tenemos que anexar, o esa parte la vamos a dejar para anexarla en la parte de acá de abajo, cuando ya empezamos a hablar de las políticas. Listo. O bueno, no, vamos a dejarlo acá. Metamos acá en políticas, sería algo nuevo por meter. Metemos las políticas contables de la empresa, que fue lo que hablamos la clase pasada, ¿verdad? Que deben tener las cuatro preguntas, deben ser unas de inventario, otras de efectivo y cosas así. ¿Cómo vamos con la creación de esas políticas? Regular 3/4. ¿Por qué? Porque estoy terminando de corregir primero el informe para poder meterme de lleno a lo nuevo. Listo, listo. No hay ningún Soy yo, problema. profe. Entonces, listo. Objetivos, políticas contables, las que tienen las pueden dejar porque esas son otra clase de políticas, no importa, pero entonces ustedes saben que las políticas contables son para el tema de información financiera y entonces las que tienen unas políticas ya me las van a dejar ahí también, obviamente, y me van a redaccionar después políticas contables, ¿listo? Valores corporativos, el organigrama el mismo. Acá ya cambia porque vamos a tener los productos ofertados. ¿Listo, chicos? Vamos a hacer una lista. Por favor, bien, no es que me coloquen una lista producto por producto uno debajo de otro y se vayan como 10 hojas ahí. Si pueden hacer un cuadro de Excel donde me relacionen varias columnas en una hoja y estén todos los productos ahí ofertados, perfecto, para uno poder visualizar más. ¿Listo, chicos? Profe, una preguntita. Dime. Donde dice los productos ofertados, ¿hay que especificar el producto o solamente podemos colocar la lista de los productos que vamos a manejar nomás y ya? Por ejemplo, o sea, ¿cómo así? O sea, se supone que si es especificar o una lista no es lo mismo, ¿o a qué te refieres? Por un ejemplo. No, me refiero a que, digamos, por ejemplo, mi empresa es de químicos, digamos, el ácido nítrico. ¿Tengo que qué es el ácido nítrico o necesariamente puedo no? Pues allí lo ideal es que mencionen, no, pues allí sí, pues de modo que sea entendible, pero por ejemplo, si hay varios tipos de ácidos, entonces, porque lo ideal es que vayamos teniendo esto adelantado para cuando nos toque que hacer las actividades de como tal prácticas, se vendió tanto producto de tanto ácido, ¿sí? Entonces, como ir especificando. No es que sea algo muy largo tampoco. Ejemplo, las personas que tienen supermercados, micromercados, entonces allí la de lista ya es un poquito más grande. Pero entonces de forma que tú digas, bueno, si a mí el ácido me va a poder como llenar el espacio de cualquier otro producto, entonces vas como resumiendo. Tampoco es que tengas que colocar una lista ahí de 1000, 2000 productos, tampoco. ¿Listo? Profe, Ahora, pregunta, dime. como una lista, eso, o sea, es hacer como una lista en Excel de los productos Sí, que tenemos. exactamente. Pero entonces, ejemplo, este es el Excel que yo tengo. No me van a colocar, ejemplo, producto por producto en cada una de estas casillas. No, entonces, por ejemplo, si acá tengo producto, acá productos así, listo.
Entonces, acá enfrente yo puedo hacer otros productos y de modo que yo tome varias casillas de estas y pueda copiar y pegar esa tabla ya en Word y que acá me queden 1, 2, máximo 3 hojas. Listo, no es que me empiecen a colocar así como acá, producto por producto. Es mejor que lo hagan en Excel y de esa forma lo podemos plasmar ahí y va a quedar como más resumido y yo puedo visualizar mejor, porque si no voy a tener que empezar a bajar 10, 2, 3, 5 hojas leyendo todos esos productos, pudiéndolos relacionar uno al lado del otro. Listo, a eso es a lo que me refiero. Instructora, una Gracias. pregunta. Sí, Con respecto a los objetivos, no entendí un poco. O sea, hay 2 veces objetivos, uno del sí, informe y claro. otro. Son 2 veces que hay que poner los objetivos. Sí, porque un objetivo, los objetivos de arriba es el objetivo de todo el informe, ¿sí? Por ejemplo, este informe tiene como objetivo la creación de políticas contables, no sé qué, listo. Y acá usted me está relacionando, son los objetivos que ya usted tiene creado como tal para la empresa, que ya estos objetivos los tienen que tener creados, ¿listo? Entonces, esta parte prácticamente es un copia y pegue del primer informe. Por eso es necesario que hagan las correcciones. Acá es donde me voy a fijar si se hicieron o no hicieron las correcciones que les mandé. ¿Listo? Tenemos el Profe, mercado. pregunta, Dime. qué pena interrumpirla. Entonces, ¿las correcciones las realizamos y enviamos en el segundo informe o toca hacer o en el que ya nos corrigió? Porque es que yo vi que Ya, estaba calificado, pero estaba haciendo, sí, pues no estaba solicitando. ya hablamos de ese informe, ¿listo? Entonces vamos a Listo, explicar vale. los términos de este y ya hablamos de eso. Entonces, el mercado objetivo y sus características. ¿A quién va dirigido este mercado? ¿Cuál es el mercado que le pensamos vender? ¿A cuál es el mercado al cual le vamos a prestar el servicio? ¿Listo? Para aquellas personas, porque claramente dije, una empresa de tipo comercial. Hubieron varios grupos que me presentaron empresa de prestación de servicios, de restaurantes, de prestación de servicios de comidas a la mesa, de prestación de servicios fúnebres, de prestación de servicios de asesorías jurídicas y contables. Entonces, no estuvieron como entre los parámetros de una empresa comercial, compra y venta. ¿Listo? Y los principales proveedores y las características que va a tener como tal, es decir, quiénes van a hacer lo que ustedes le van a comprar los computadores, a quién le van a comprar el pan, a quién le van a comprar los que tienen carros, los que van a meter motos partes de motos y de carros, quiénes le van a proveer a ustedes todos esos productos que ustedes van a vender en sus establecimientos. ¿Listo, chicos? También acá una lista de los principales proveedores. No es que me los vayan a relacionar todos, porque pues no sabemos cuáles van a ser. ¿Listo, chicos? Pero pues como un breve análisis. Eso sería todo lo que tiene que ver con el capítulo 1. Ahora, el capítulo 2. El marco normativo ya lo tiene. No hay problema con este. ¿Listo? Del primero, identificación y análisis del requisito de grupo de información. Este también, este es el grupo de información financiera del que usted hace parte, sea el 2 o sea el 3. El glosario es como la parte nueva que hay porque el glosario es como un diccionario de las palabras como más frecuentes dentro del tema, ¿verdad? Dentro del informe. Entonces irían NIF, marco, listo, dime. O sea que lo de donde dice marco normativo y la identificación es copy y pegue también del primer informe. Sí, exactamente. Algunas personas no lo tenían, hay otras personas que sí. Entonces, las personas que no lo tenían, acá lo voy a ver reflejado. ¿Listo, chicos? Entonces, por eso es que yo les dije, hay que hacer, así les haya parecido en estado aprobado, el tema del informe, es necesario que hagamos las correcciones porque hay muchas cosas de allí que vienen para esta parte. ¿Listo? Profe, disculpe, la identificación y análisis de los requisitos del grupo de presentación de información financiera, ¿cuáles son?
Este es el grupo al que pertenece, ya sea este es el grupo, este es el del grupo, el grupo NIF, De las NIF, de ¿cierto? las Sí, NIF, de las sí NIF. señor, ya sea el grupo 1 o el grupo 2. El grupo 2 o el grupo 3, perdón, el grupo 2 o el grupo 3. ¿Listo, chicos? Porque 4 no hay y al 1 no pertenecemos. O es 2 o es 3. ¿Listo? ¿Cuántas palabras se podrían en el glosario? No tiene un límite de palabras, pero lo ideal es que sean por ahí como unas entre 5 y 10. Tampoco le metamos muchas palabras. Objetivo del Como lo que más se manual. repita. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo del manual de las políticas contables? ¿Con qué objetivo se va a crear ese manual dentro de la empresa? ¿Para qué nos va a servir? ¿Cuál va a ser el alcance que va a tener este manual dentro de nuestra empresa? ¿Listo? Entonces, la moneda funcional, todos sabemos que es peso colombiano, no hay problema. El tema del punto 20, cambios en las políticas contables, en estimaciones contables y errores. Entonces acá vamos a averiguar cuáles han sido, cuándo va a tener cambios, cuándo es posible que se hagan cambios en las políticas contables, depende de las estimaciones, cuál es el margen de error. Listo, toda esta parte va enfocada ya a lo que nos corresponde, que es el tema de la creación de las políticas contables. Igual va a ser el análisis de las características fundamentales y de mejora. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser las características que vamos a tener en cuenta para mejorar, las que se van a fundamentar? Listo, chicos, todo esto con base en las políticas contables de la empresa, que en los estados financieros, a la hora de la revelación, lo primero que debe ir en el estado de las notas debe ser las políticas contables de la empresa. Sí o sí deben ir, esa debe ser la primera hoja. ¿Listo, chicos? Entonces, para que las creemos muy bien, para que sepamos cuáles son, para el tema de la presentación de los estados financieros de nuestras empresas. ¿Listo? Por eso es que la creación es tan importante. Después sigue definición de los elementos de estados financieros, criterios de reconocimiento de medición y presentación. Esto fue parte de lo que les expliqué el día de hoy. Pero entonces ustedes me van a definir el activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos y los gastos. ¿Listo? Me van a definir eso. ¿Cuál es el reconocimiento cuándo hay reconocimiento, cuándo hay medición, cuándo hay presentación y cuándo hay revelación de todo esto? ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cuándo se reconoce un activo? ¿Cuándo se mide? ¿Cuándo se presenta? ¿Y cuándo se revela un activo? ¿Cuándo se reconoce un pasivo? ¿Cuándo se mide? ¿Cuándo se presenta? ¿Y cuándo se revela un pasivo? ¿Listo? Y así lo van a hacer con activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Eso también se los expliqué en la clase pasada y yo también había una parte ahí dentro de la explicación. El material también se lo voy a regalar. ¿Listo, chicos? Doctora, Dime. discúlpeme, ¿esas no son las mismas políticas contables? Sí, esas son las mismas políticas contables, pero entonces, por ejemplo, ¿cuándo se hace aquí es, por ejemplo, cuándo se hace el reconocimiento de un activo? No estamos diciendo cuándo voy a hacer el reconocimiento de el efectivo, cuándo voy a hacer el reconocimiento del tema de inventarios, cuándo voy a hacer el reconocimiento de lo que Sí. le debo a los proveedores, sino en general, ¿listo? Porque Sí, ya las entendí, sí, políticas señor. las creé en la parte de arriba. ¿Listo? Descripción descripción, presentación y revelación de estados financieros. ¿Esto cuándo se hace? ¿Listo? ¿Cuándo se hace la presentación y la revelación de los estados financieros? Es algo muy breve. ¿Listo? El capítulo 3. Entonces, acá tenemos libros, documentos contables, conceptos, características, procedimientos para su elaboración y ejemplo. Entonces, ¿cuál es el concepto de libros y documentos contables? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el procedimiento para su elaboración? ¿Cuándo se hace un comprobante de apertura? ¿Cuándo se llevan libros de inventarios y balances? El libro diario. Es como que ustedes me hagan una investigación sobre esto,
que ustedes me plasmen ahí lo que ustedes encuentren. ¿Listo, chicos? Porque esto, yo necesito que ustedes me lean también lo que hay en la página de Sajuna, los que yo les indiqué al principio. Allí está muy detallado sobre esto, sobre las facturas de venta, sobre los documentos soportes, para que nos empapemos un poquito de esto y sepamos a la hora de hacer toda la actividad que se nos viene el próximo lunes, que eso ya es netamente práctico. Entonces, para que ustedes me digan, el comprobante de apertura que vamos a hacer es este, porque, por ejemplo, el comprobante de egreso, un comprobante de caja, porque lo vamos a registrar así. Listo, chicos, para que la clase sea como más interactiva. Y usted me dice, no, pero es que yo averigüé qué es este, entonces, ¿por qué no es ese si fue el otro? Listo, chicos, entonces, para que se me vayan como empapando un poquito de las cosas que vamos a tener que hacer de ahora en adelante. Esto es como una investigación de ustedes. ¿Listo? Y ya tenemos acá la recolección de relaciones, las fuentes primarias y secundarias. Entonces, ¿cuáles fueron las principales fuentes que utilizaron? Me mencionan con nombres. Si utilizamos más, no sé, Google, Mozilla, la página de la DIAN, la página del SENA, la página no sé, del Congreso, cosas así, entonces ustedes me van a escribir ahí. Y adicionalmente a eso, me van a relacionar las referencias bibliográficas. Por favor, estas son muy importantes porque en el informe primero muchos no lo hicieron, la mayoría, por no decir que todos. Análisis de datos. Entonces, indique la importancia del diseño y la implementación de las políticas contables y cómo esto aporta al proyecto formativo. Listo, este va a ser el análisis de datos. ¿Cuál va a ser la importancia de implementar esas políticas dentro de mi empresa? ¿Qué me va a aportar a mí para la parte del proyecto formativo de esta asignatura? ¿Listo, chicos? En la síntesis son las conclusiones y recomendaciones. Hasta ahí sería el tema de este primer informe y estaría todo. Acá resolverían también muchas dudas de lo que se presentó en el primero. Una cosita, chicos, antes de que se me olvide, el día de mañana ustedes ya empiezan como tal la transversal de inglés. Tienen sesión en línea con la profe a las 8 de la noche para que estén pendientes. Yo la clase pasada les dije que no solamente iban a estar conmigo, sino que también iban a estar con las transversales. Entonces ya mañana empieza una de esas. ¿Listo, chicos? Entonces para que estén pendientes, para que se conecten, para que puedan aprender mucho y pues ustedes saben que todo esto es evaluativo, entonces por favor, se conectan a esas clases juiciosas. Ahora sí, esta parte del informe claro para el siguiente y podemos pasar a la retroalimentación del primer informe. Entonces, del primer informe les voy a dar así en general. Las personas que les aparece aprobado y les mandé correcciones no tienen que volver a subir el informe. Las que le aparecen en estado A no lo tienen que volver a subir. Las que le aparecen en estado D, sí, porque era que realmente estaba demasiado mal estructurado. ¿Listo, chicos? Pero sí deben hacer las correcciones porque miren que de eso depende mucho la parte de acá. Lo único es que acá yo no les estoy pidiendo el tema del RUT, el tema de que si ya hicieron las afiliaciones ni nada de eso. ¿Listo? Yo confío en que ustedes todo eso se haga cuando veamos nómina. Todos esos documentos deberán relacionármelo ahí para el tema de mirar cuáles son los empleados, qué clase de riesgo tienen, cuál es su salario. ¿Listo? Entonces, desde ahora vayamos acomodando todo para que cuando nos llegue la hora de presentar ya tengamos una parte adelantada. ¿Listo, chicos? Ahora sí, vamos. Empecemos. Laura Domínguez, que tiene la mano arriba. Buenas noches, señor. Una pregunta. Bueno, donde dice que no cumple y lo que solo me debo enfocar nada más en las observaciones o debo corregir para el tercer capítulo donde dice que no cumple, digamos, sí, la primera no cumple y en los requisitos, observaciones, 3 observaciones.
No O te entiendo tu pregunta. A ver, ejemplo, yo te corregí, te coloqué donde dice no cumple. es donde dice no, donde dice no. Es que lo Y, que pasa es que dice una columna que dice sí y no, y al lado dice cumple. Si me dice no y al lado dice cumple, es porque no cumple. Si me dice sí y al lado cumple, es porque sí cumple. Listo. ajá, entonces eso Entonces, me hace si confundir. O dice sea, no, si dice no cumple, es porque no cumplió con ese ítem o con ese formato. ¿Listo? Y deben hacer la corrección. espérese un momento. Con muchos me pasó que al acta de nombramiento del representante legal no le tenían nombre y por ende no sabía qué documento era. Y ahí para abajo también empezaba el acta de constitución, entonces, o primero el acta de constitución y luego ese documento, entonces como que no había algo que me dijera hasta acá llega esto y acá para abajo empieza esto. Listo. O sea, Entonces, por ejemplo, la pregunta que yo es, o sea, dice donde no, es algo que debo corregir. Obviamente usted me dio 3 observaciones. sí, ¿cuáles Eh, son? las 3 bueno, una de esas es que no había, o sea, yo había hecho los objetivos estratégicos de la empresa, pero no el general. Ok. Entonces Y usted me hizo esa observación. ahí te coloqué pendiente definir cuáles son los objetivos Ajá, específicos y generales. Listo, ahí sí. debes hacer Y la solamente eso. otra, el artículo 5 que no había corregido en la Cámara de Comercio. Ajá, Y, o sea, exactamente. solo son esas 3 en las que me debo Sí, enfocar. Ok, sí, si listo. en el resto dices cumple y en uno te coloqué pendiente, por ejemplo, el acta de constitución, el artículo 5, yo creo que nadie lo leyó, que era el objeto social de la empresa, porque la mayoría de todos decía todavía lo de programas Es que audiovisuales, era no sé demasiada qué. Sí, información, sí, sí, señor. que había que leer Entonces, demasiado y uno se y realmente en esa acta me enfoqué solamente en revisar ese artículo porque, o sea, de toda la cantidad que revisé, que eran más o menos 80, 100 informes, yo creo que el 80% me tenía ese artículo así. Igual que el de la Cámara de Comercio. El objeto social era el de la distribución de terrenos y no sé qué. Esos estaban ahí. Yo dije, ay, señor. Listo. Entonces, hasta ahí. Gracias, señor. Profe, perdón interrumpirla. Donde dice también el no cumple, eso también tenemos que corregirlo, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que diga no cumple y lo que diga pendiente. Lo que dice pendiente es porque solamente está de corregir exactamente lo que les dije ahí y ya. Ahora sí, vamos con Claudia Mar. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Buenas noches, sí, dime. Profe, lo que pasa es que a mí me aparece no cumple en los requisitos para facturación electrónica y la certificación bancaria. Y Sí. esas están adjuntas en todo el archivo. Ay, sí, me disculpan, es que yo creo que algunas estaba aplicando fórmula y la fórmula en algunas no me la estaba tomando, yo me di cuenta, pero si la tienen allí no hay ningún problema, igual te debe Ajá. aparecer aprobado, entonces si la tienes allí, pues no deberías hacer la corrección, ¿listo? Ah, vale, gracias. Vamos con Janet. Janet Vera. Cindy Ayala. Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo adelanté el trabajo de este informe ejecutivo y yo Sí. ya lo cargué hoy a la página de Sajuna, pero me hizo falta, pues como su merced ya había escuchado que había dicho que adelantáramos hasta el 2.1 y yo ya lo subí. Entonces, para ver si me lo cancelaba para seguir con la Listo. actividad, qué pena. Listo, igual yo les dije, para este trabajo, no lo vayan a subir todavía, no lo subo porque acá lo que nos falta es cosas Gracias. por hacer, ¿listo? Yo les digo, si ya lo tienen listo, lo pueden empezar a subir, ¿listo, chicos? No hay ningún problema, los que lo hayan enviado me escriben, sí, por favor, nombre completo y de qué ficha para poder hacer eso específicamente, ¿listo? Gracias, Verónica profe. Ramírez.
Instructora, qué pena, yo hace rato tengo la mano levantada, tengo dos Sí. dudas. Una, la versión del informe, ¿a qué se refiere? Digamos que si es el informe número 1, es versión 1 y si se ha corregido 5 veces, ¿se termina siendo la versión número 5? Ahí esa respuesta te la quedo debiendo porque no sé. Voy a preguntar porque no sé si es que hay alguna versión específica que nos pida el SENA o no. O si no hay, entonces ahorita escribo por el grupo y esa parte la omitimos. ¿Listo? Ok, y Profe, otra, digamos, Segunda pregunta, déjame un momento. fabricación de muebles para exteriores. Entonces, ¿Cómo? cuando su merced, que mi empresa, es que estoy en la calle porque acabo de llegar de trabajo, qué pena. Listo. Eh, eh, mi empresa es de fabricación de muebles para exteriores. Sí. Entonces, dice que el listado, donde hay que hacer un listado, yo puedo enumerar, digamos, los tipos de muebles que se realizan, digamos, en mi empresa. Sí, Eso equivale a ese exactamente. listado. Sí. ¿Cuáles son los muebles que vas a realizar y a vender? Porque debes fabricarlos y venderlos. Sí, señora. Entonces van a ser los productos, esos van a ser los que vas a vender. ¿Listo? Listo, vale, muchas gracias. Bueno. Kevin, Profe, yo. Sarif, ¿quién? Bueno, Verónica. dime. Es que en la retroalimentación usted me colocó que digamos, no cumple en consulta de procedimientos en entidades oficiales. ¿Ahí qué tenía que hacer, profe? Espérate, ya abro acá algo y ya te digo. Creo que esa les dije hoy que ya no iba, que la omitieran, porque era todas las consultas que estábamos haciendo, sí. Entonces esa ya no iría. Y otra pregunta, dice que no cumple en requisitos para facturación electrónica. ¿Ahí qué debía colocar o qué? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos que tiene una factura electrónica? Y si pueden adjuntar la resolución de una factura electrónica, perfecto. Si no, ¿cuáles son los requisitos para facturar electrónicamente y qué debe contener una factura electrónica? ¿Listo? Bueno, y lo Profe, último, profe, que decía no cumple en donde dice análisis de datos, síntesis de análisis, conclusiones finales. Digamos, La como eso síntesis, también. la síntesis, las síntesis son las mismas conclusiones, ¿listo? Y el análisis, el análisis de datos, sé que no tenemos con qué analizar en tablas y eso, pero con la guía te puede ayudar mucho a cómo generar algo sin tablas, ¿listo? Como un análisis en general de todo como tal de todo el documento. Y donde dice colección de datos, fuentes primarias y secundarias relacionadas no cumple, ¿hay qué, profe? ¿Hay qué colocar? ¿Cuáles fueron las fuentes primarias de donde obtuviste la mayor información? Listo, ejemplo, si consultaste más la página de la DIAN para bajar el RUD editable, si fue que consultaste más en Google, más en las páginas oficiales o las páginas, listo, es como nombrar cada uno, pero y adicionalmente me debes relacionar la bibliografía, ¿listo? Ah, ok. O sea, eso, digamos, ya ahorita lo implemento en el trabajo que voy a hacer ahorita y ya, Sí, ella sí. quedaría correcta. Ya quedaría ahí. Ah, listo, profe, eso era, gracias. Listo. Bueno, profe, tengo una consulta referente al Dime. certificado de Es. ese certificado. Ese certificado es el pantallazo de la página del RUE donde me diga que no existen resultados, es decir, que el nombre de tu Profe, pero empresa yo hice no se ese pantallazo, encuentra. subí y me calificó no cumple. Igual que subí también los certificados para la facturación fiscal, el detalle y un pantallazo de una factura fiscal y también me decía que no cumplía. Igual que también las cédulas, yo también las subí, de los documentos de la empresa, incluso de los colaboradores, y también me aparece que no cumple. ¿Cómo es tu nombre completo?
Cristian Camilo Pájaro Espinosa. Déjame y ya te reviso ahorita Sí, hay varias entonces. cositas que yo subí y me aparecen que no cumple. Entonces, uno es ese. También el flujograma también me parece que no lo cumplo y yo subí el flujograma. Entonces era que anoche la página me estaba mostrando errores, así fue con alguien también que no me mostraba absolutamente nada, tenía información cargada, hasta esta mañana volví y revisé. Entonces, por favor me van escribiendo los nombres de las personas que son así y yo los voy revisando, listo, pero igual, ¿te aparece aprobado o no aprobado? No, está aprobado, pero mi Listo. pregunta era qué debía hacer. Entonces, si ya lo tienes, si yo te escribí y no cumple, listo, no lo haces porque ya tú sabes que lo tienes. De todas formas, me relacionan los nombres, por favor, por el grupo y yo les reviso, porque es que revisar chat por chat me queda más complicado, yo por ahí les voy respondiendo, listo. Si les tengo que hacer, Pero enviar de cuando nuevo la dice, retroalimentación, no hay problema. cuando me dice que le responda por el grupo, le respondo aparte o en el chat. Me escribes tu nombre completo y me dices en cuáles te coloqué que no cumples y yo te reviso, listo. Todo en un solo párrafo. Entonces, por ejemplo, Cristian Camilo, no cumplen tales cosas, entonces yo reviso, ¿listo? Dele. Pero lo hago mañana para revisar bien detalladamente qué es, porque Listo. o sea, me quedan esas dudas, o yo. Bueno, ay chicos, nos quedan 5 minutos de la reunión. Preguntas, a ver, ¿quién más, José? Instructora, Profe, buenas noches. estoy pendiente, es que lo que pasa es que en registro en la Cámara de Comercio me pusiste pendiente. Dice, el objetivo social es diferente a la actividad, pero en la Cámara de Comercio yo sí cambié el artículo del que estabas hablando hace un minuto. Porque es que en el objeto social me estaba apareciendo la actividad esa de la misma que les había dejado en el ejemplo. No, tengo diferente el objeto social, ya lo revisé, lo leí, está diferente. Sin embargo, voy a hacerle otra miradita, pero lo que no entendía era por qué me ponía que el objetivo social era diferente a la actividad. Pensé que la actividad en el SIU no me estaba coincidiendo con el objeto social de la Cámara de Comercio. Ah, listo. Entonces, si lo tienes, si ya lo corregiste, pues bueno, no tendrías que volverlo a hacer. Las correcciones es para, si ya los tienen, de pronto escríbanme en el grupo, esto y esto en un solo párrafo y yo por ahí empiezo a responderles a cada uno. Listo. Última pregunta, instructora. Sí, entonces hacemos todo lo que estamos tratando de corregir y vamos a volverlo a subir por la misma. Sí, porque si les aparece aprobado, no tienen que volverlo a subir. A los que le aparece en estado de sí. Es que ese es el problema, me aparece la letrica de la más Listo. maluca, entonces ese es el problema. Entonces yo ahorita ¿qué voy a hacer? Voy a habilitarlos, a darles otro intento y les voy a habilitar, o ustedes me dicen, ya tengo el informe listo para subirlo, habilíteme y yo los habilito, ¿listo? Sí, así es mejor. Listo, instructora, muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, espero que tú, dime. Es que lo que pasa es que no entiendo donde usted acaba de decir que la síntesis se refiere a la conclusión. Sí, la síntesis son las conclusiones y recomendaciones que se dan al finalizar, ¿listo? Y es que usted me ha puesto que no lo cumple si yo puse las conclusiones y la síntesis igual y me dijo que no cumplía ninguna. Pero entonces ahí relacióname, úneme las dos en una sola, listo, y una conclusión y una recomendación, porfa. Igual eso igual lo vas a dar ahorita en el próximo informe también, entonces de ahí vamos los errores. Cometo el mismo error. Y este informe que estamos viendo, ¿lo debemos entregar ahorita en domingo? Pues para ir subiendo este archivo. Sí, yo creería que sí, entonces les voy a habilitar para que el informe lo subamos hasta el día domingo. Ya hay muchas cosas que adelantamos. Igual no, yo lo voy a para que ahí lo tengamos durante todo el mes, por si hay, entonces, pero las personas que ya lo vayan corrigiendo y lo vayan teniendo listo, lo pueden ir subiendo y yo lo voy calificando, listo. Y así a mí no se me acumula tanto trabajo de calificación, listo, chicos. Igual la plataforma está habilitada para que lo suban, está habilitada hasta el 23 de marzo, ¿listo? Ah, bueno, señora, muchas gracias. Bueno,
Listo, chicos, espero que Instructora, una no, pregunta. dime. Mira, lo que pasa es que estaba revisando el informe que tú nos acabaste de explicar, las partes del informe, y en el capítulo 1, no sé si así está bien, porque está mal enumerado pues lo que tenemos que enviar. Si te das cuenta, en el primero dice ficha técnica, y en el Sí. quinto ya pasa a misión, ¿no sería el segundo? Y así sucesivamente. No te entiendo, ¿cómo así? ¿Me Se estás hace hablando del primer según, Tú informe? puedes... No, se hace según el del orden que te están proponiendo en la ficha. O sea, te dice, primero debo poner esto, luego lo siguiente. O sea, se va a hacer según lo que te están Claro, diciendo, Sí. están dando. No es igual pero al la anterior, sino numeración no solo es da, copiar entonces, los informes, no. claro, sí, yo entiendo, pero la numeración está mal. ¿Tú puedes compartir el Word